Muy buenos días, hermanos. Le damos las gracias a Dios una vez más porque en esta mañana de este día sábado 8 de agosto, el primer sábado de este mes, nos da nuevamente la oportunidad para juntos poder estudiar la palabra de Dios. Y como es nuestra costumbre, ¿no es cierto?, así como lo hicimos al repasar la lección de la escuela sabática en esta mañana, vamos una vez más a invitar la presencia de Dios para que nos conduzca para juntos estudiar la Sagrada Escritura. Allí donde estamos le voy a invitar a que usted incline su cabeza para orar. Querido Dios y Padre nuestro, que estás a la altura de los cielos, en esta mañana te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, por este nuevo día que nos da, día de reposo en el cual te reconocemos como el Creador de nuestra vida y también como nuestro Redentor. Al abrir tu palabra en esta mañana una vez más, rogamos que tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu para poder comprenderla y, lo más importante, aplicarla a nuestras vidas. Que tu palabra sea una bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quisiera invitarle a que juntos pudiéramos estudiar una historia que encontramos en la Sagrada Escritura, de manera específica en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13. El texto que hemos cogido está allí en Primera de Reyes, capítulo 13. Le vamos a invitar a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 7 y verso 9. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 7 y verso 9. Busquemos allí, abra usted allí en su casa la palabra de Dios para que podamos tener contacto, ¿no es cierto?, con el mensaje de Dios para nuestra vida. Dice lo siguiente: y el rey, que en este caso era Jeroboam, dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Es interesante la invitación que se le hace. Detrás de esta invitación, ¿no es cierto?, hay toda una historia, pero para poder entender esta historia vamos a hacer un repasito, ¿no es cierto?, de los capítulos anteriores. En el capítulo 11 del mismo libro, ¿no es cierto?, nos encontramos con la historia del rey Salomón. El rey Salomón, ¿no es cierto?, cuyo nombre era Pacífico, eso significa o paz, reinó desde los años 965 a 928 a.C. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 3, nos dice lo siguiente. Nos habla de la experiencia de Salomón después de haber recibido, ¿no es cierto?, las grandes bendiciones que Dios le entregó. La mayor de ellas fue la sabiduría. Pero dice, el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y agrega: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, dice el verso 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dios ajeno, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué lamentable la experiencia entonces de Salomón, este gran rey, el más sabio de los hombres que ha existido en la tierra. Lamentablemente, ¿no es cierto?, se desvió, se apartó del camino. Y, ¿no es cierto?, el problema que él tuvo fue que, ¿no es cierto?, se dedicó a la poligamia. Y estas muchas mujeres que hicieron, inclinaron su corazón a dioses, ¿no es cierto?, que él no conocía, ni que sus padres le presentaron, ni que la Biblia presentaba. Lo alejaron del Dios del cielo. Ahora, producto de esta apostasía de Salomón, surgieron enemigos al rey Salomón, entre ellos Hadad, rey de Asiria, y también de entre el pueblo de Israel, Jeroboam. Jeroboam, ¿no es cierto?, cuyo nombre significa que se multiplique el pueblo.
él da inicio a lo que sería la división del reino de Israel en dos, ¿no es cierto?, en dos secciones. En el verso 26 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice lo siguiente: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Entonces Jeroboam se levantó contra el rey Salomón. ¿Por qué Jeroboam se levanta contra Salomón? Si vamos al libro del versículo siguiente, del mismo capítulo que estamos leyendo, Primera de Reyes 11, dice: la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos por hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Producto entonces de la apartarse la voluntad de Dios, entonces Dios predice a través de su profeta, el profeta Ahías, y le dice a Jeroboam que el reino iba a ser dividido. Y se iba a dividir, ¿no es cierto?, en dos partes. 10 tribus iban a ir con él y la otra iban a quedar con la casa de David. Pero, dice el verso 34, no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó sus mandamientos y mi estatuto. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, a las 10 tribus. El Señor categóricamente dijo que la división no iba a ser en los días de Salomón, sino que iba a ser en los días de su hijo. Pero ¿qué es lo que hizo Jeroboam? Como supo que Dios le estaba dando estos reinos, quiso tomar inmediatamente el poder. Esto lo supo Salomón. ¿Y qué pasó? Entonces Salomón hace que Jeroboam huya. Por esto Salomón, dice, procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces Jeroboam huye a Egipto y espera allí hasta que Salomón muera. Una vez que Salomón murió, la palabra de Dios nos dice en el verso 1 del capítulo 12, dice que Jeroboam regresa a Jerusalén. Roboam, dice, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam, ¿no es cierto?, era hijo de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Jeroboam con esta gente se acerca al rey, el hijo de Salomón, y le piden, ¿no es cierto?, cuál sería su accionar, qué iba a hacer él. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él dijo: oído, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Y Roboam se junta con su gente, con los más jóvenes, y le dan el consejo. Si el dedo de, ¿no es cierto?, de Salomón, dijeron, era como el meñique, el tuyo será como el pulgar. O sea, si el padre fue así de impío o con una carga pesada, él sería el doble. Y esto provocó entonces el quiebre.
y le dio motivo a Jeroboam que tomara, ¿no es cierto?, las 10 tribus que se le habían dicho que iban a ser de él. Y se divide el reino. Y allí en el versículo 22 del mismo capítulo 12 nos presenta esta división del reino de Israel. Primera Reyes 12, verso 21, dice que cuando Roam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino a Roam, hijo de Salomón. Pero por mandato divino le dijo el Señor que no hiciera eso, y el reino se dividió. Entonces se dividió en el reino del norte, con Jeroboam a la cabeza y 10 tribus a su cargo, con capital primeramente Siquén y posteriormente Samaria, y el reino del sur, con capital en Jerusalén, ¿no es cierto?, y con las 2 medias tribus que quedaron a cargo de el rey David y su descendencia, en este caso su nieto Roboam. Dice el verso 25, el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverán el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué pensó entonces Jeroboam? Él hizo todos los esfuerzos para impedir que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, porque yendo a adorar a Jerusalén, donde está el templo de Dios, él dijo: ellos se van a volver, ¿no es cierto?, a Roboam. Así que, ¿qué es lo que hace? Malamente, él hace construir 2 becerros, y lo instala uno en Dan y el otro en Betel, uno hacia el norte y al sur, en los extremos de su territorio. Y esto, ¿no es cierto?, llevó a la idolatría al pueblo, al reino del norte, al reino de Israel. Y por supuesto, no fue del agrado del Señor, porque nuevamente, o una vez más, él repetía lo que había hecho Salomón. Se apartó de la voluntad de Dios, se apartó de la palabra de Dios. En ese contexto pasa lo que encontrábamos en el capítulo 13. Dice: he aquí en el verso 1, el encuentro de Jeroboam con el profeta de Dios. He aquí dice que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, él se estableció como un sacerdote, cosa que no le correspondía. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. El Señor, a través del profeta, estaba anunciando que eso, que era incorrecto, iba a llegar a su término. Y los que participaban serían, ¿no es cierto?, destruidos por la obra de un rey futuro, en este caso Josías. Aquel mismo día, dice, el profeta dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se va a derramar. Una señal del cumplimiento de Dios, ¿cuál sería? Que el altar sería quebrado. Cuando el rey Jeroboam, ¿no es verdad?, oyó las palabras del varón de Dios, verso 4, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle, agárrenlo. Por supuesto lo iban a agarrar, ¿para qué? Para matarlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea, Dios se manifestó plenamente de que eso era su voluntad, ¿no es cierto? Y protegió entonces a su profeta, secándole la mano al rey. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegue ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Qué interesante. Cómo Dios, ¿no es cierto?, bendijo al profeta de Dios y se manifestó por medio de él. Y aquel que lo estaba apuntando para que lo destruyeran, ahora le pide la clemencia para que él interceda delante del Dios del cielo. ¿Cuál fue la actitud del profeta? La actitud correcta que se espera de todo hijo de Dios. Él oró por su enemigo.
Y al orar él, entonces el Dios del cielo se manifestó. ¿Y qué pasó con la mano, no es cierto, de este rey? Se restauró. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, dice, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Qué buena invitación, ¿no, verdad? Porque el rey, ¿cómo estaba ahora? Estaba agradecido. Y si una persona está agradecida por lo que usted ha hecho, ¿cuál debería ser la actitud, la reacción? Por supuesto, obedecer o participar, recibir, ¿no es cierto?, el favor que le están dando o la atención que se le está dando por cuanto usted ha hecho algo bueno. Entonces el rey hizo eso. Ven conmigo acá y comerás y yo te daré un presente. Yo te daré un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿A usted le gustan los regalos? ¿Ah? Pero tengamos cuidado con los regalos. Porque mire lo que pasa acá. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero el varón de Dios, el profeta, le dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Algunos estamos dispuestos a ceder por el 10%, pero el rey dice, aunque me dieran la mitad de tu casa, y estamos hablando no de una casa de Villorrio, estamos hablando de la casa del rey, que tiene que haber sido un palacio. Aunque me diera la mitad de tu casa, ¿qué dice el profeta? No iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que él da para no ir? Dice, porque así me ha ordenado, o se está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fuere. Queridos hermanos, ¿qué de malo había en ir a sentarse en una mesa del rey, de compartir una cena o un almuerzo, lo que sea, un banquete? Era un momento corto. Pero, ¿dónde está el problema? Que Dios le había dicho al profeta, ese Dios que había sanado a ese hombre, ese Dios que había dado la señal por medio del altar destruido, Dios mismo le había dicho al profeta que él, una vez que entregara la palabra, ¿qué tenía que hacer? No se tenía que quedar, no tenía que tomar agua, no tenía que comer pan, regresarse por otro camino. Y el profeta de Dios tenía evidencia del poder de la palabra, por supuesto. Y él no estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a desobedecer a Dios, porque la desobediencia a Dios trae nefastos resultados. Y por lo tanto, el profeta que dice, el verso 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo no comas pan, ni beba agua, ni regresa por el camino del que fuere. Y cuando Dios da una orden, queridos hermanos, el ser humano no tiene otra alternativa, incluso un profeta. ¿Y cuál es la única alternativa que nos queda? Sencillamente obedecer lo que Dios dice en su palabra. Cuán importante, queridos amigos y hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Y este incidente nos muestra esto, el valor de la palabra de Dios. Y el profeta, ¿no es cierto?, se aferra a la palabra de Dios y ¿qué es lo que hace? Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Fue obediente. No regresa por el camino, no toma agua ni come pan, porque Dios sencillamente le dijo que no lo hiciera. Parece un asunto insignificante, pero cuando Dios dice algo, eso usted y yo debemos hacer. Así que el profeta hizo eso. Pero la historia cambia bruscamente, ¿no es cierto?, de dirección. Porque en medio de esta historia aparece otro profeta. Dice el verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Algunos dicen que las canas dan sabiduría. No lo digo yo porque yo las tenga. Pero eso dice la experiencia. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, para decir que esto fue público para todos. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y los muchachos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Así que el profeta, este viejo, siguió por el camino para encontrarse con este profeta.
Y él le dijo, el verso 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Porque si está sentado bajo la encina, es una evidencia de que, ¿cómo estaría el profeta? Con hambre y con sed. Pero recuerden que Dios que le había dicho, no coma pan ni beba agua. Entonces le encuentra ahí descansando el profeta viejo y le dice, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Así es. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Ven conmigo a casa y come pan. Recuerden, él estaba sediento y estaba hambriento. Pero ¿cuál sería la respuesta del profeta? ¿Cuál debería ser la respuesta de este profeta? La misma que le dio, ¿no es cierto?, al rey. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, queridos amigos? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Va a decir que este profeta estaba dispuesto a ¿qué cosa? A obedecer. A una costa de padecer necesidades. En este caso, padecer sed y tener hambre. ¿Por qué? Porque más vale obedecer a Dios. Eso estaba muy claro hasta ese momento en el corazón y la mente de este profeta. Bueno, frente a la negativa del profeta, ¿no verdad? ¿Qué hace el profeta viejo? El otro le dijo, verso 18, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué haría usted? Hay dos profetas, ¿no verdad? El profeta que recibe la palabra de Dios y al cual Dios le dice no coma pan ni beba agua, que había entregado una serie de mensajes y que él tenía evidencia de que el mensaje era verdadero y que Dios, ¿no es cierto?, estaba prosperando su camino y que va camino obedeciendo la voluntad de Dios y se le acerca a otro profeta. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. Ahora, ¿a quién se obedece? Si usted ha tenido un encuentro personal con Dios y tiene la certeza que está haciendo la voluntad de Dios, y viene otra persona, otro personaje, que dice que es un siervo de Dios, y contradice el mensaje que usted recibió de parte de Dios, ¿qué es lo correcto hacer? ¿El nuevo mensaje o el mensaje que tú tienes? ¿La voz directa de Dios que tú recibiste o la voz indirecta de Dios por medio, entre comillas, la voz indirecta de Dios, entre comillas, digo, a través de otra persona? ¿Cuál mensaje es más valedero? ¿El que tú recibes directamente de Dios o el que recibe por medio de otra persona? Lo lógico, ¿cuál es? Lo que tú escuchaste directamente de Dios. Pero fue tan convincente el profeta viejo que dice el versículo 19, entonces volvió con él. El profeta, ¿no es cierto?, podríamos llamarle nuevo, cedió al mensaje del profeta viejo. Volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué de malo había, queridos hermanos, en sentarse a tomar un vaso de agua cuando hay sed, en comer un pedazo de pan cuando hay hambre? Intrínsecamente no hay nada malo. Pero ¿dónde está lo malo? En que el tomar ese poco de agua y comer ese pan era, ¿no es cierto?, oponerse, ¿no es cierto?, o manifestar desobediencia a la palabra de Dios. Y allí está el problema. Aconteció entonces el verso 20, lo que sucede con el profeta, que estando ellos en la mesa, vino ahora palabra de Jehová.
al profeta que le había hecho volver, o sea, al profeta viejo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua al lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará entonces tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Va a decir, vas a morir. Y vas a morir aquí mismo. Cuando había comido pan, entonces bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó en el camino un león y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Quién fue más obediente? Mire, el león mató al profeta. ¿Pero quién no hizo el león? No se lo comió. Y no le llama a usted la atención eso, porque el león, un león, ¿no es cierto?, que ataca en el camino está hambriento y come. Pero el león no se comió ni al profeta, ni se comió a quién, ni se comió al asno. Solo mató al profeta. ¿Y por cuál fue la razón que el profeta murió? Sencilla y básicamente porque él fue desobediente a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Entonces, cuando el profeta viejo ve que lo que él le dijo se cumplió, lo que él recibió, ¿no es cierto?, de parte de Dios se cumplió, dijo, verso 25, he aquí que pasaban y vieron el cuerpo que está echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado el león, que ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos, les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Él fue, halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, le puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos y le dijo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque la palabra que el profeta había recibido eran palabra de Dios. Y tan cierto como era que se iba a quebrar el altar, como que se iba a levantar Josías, ¿no verdad? Tan cierto era que él tenía ¿qué cosa? Que regresarse por otro camino y no tomar agua ni comer pan. A todo fue obediente, menos a esto tan insignificante. Pero queridos hermanos, de esto nosotros tenemos que aprender una lección. Esta historia está para enseñarnos a una cosa. ¿Y cuál es la cosa importante de todo este relato? Que usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. No hay cosa más importante para Dios que aquella. Nosotros tenemos otros relatos similares. Si usted va al primera de Samuel, ahí encontramos la historia de Samuel y Saúl, el primer rey de Israel. 1 Samuel capítulo 15, verso 20. Allí, ¿no es cierto?, se le había dado un mandato a Saúl, que esperara para el sacrificio. Pero dice el verso 20, dice, Saúl le respondió a Samuel, el profeta, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero ¿cuál había sido el mandato divino? ¿Cuál había sido la orden de Dios para Saúl? Que no dejara vivo absolutamente a nadie. Pero él dejó al rey y dejó lo mejor del ganado. Y él dice que estaba haciendo ¿qué cosa? Obediente. Pero obedeció parcialmente. La obediencia parcial a la voluntad divina es desobediencia. Y agrega el verso 22.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas, el verso 21, y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. La justificación para hacer el sacrificio es que era para Dios. Pero Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios desechó a Saúl como rey? Porque él desechó la palabra de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual el león mató al profeta? Porque él desechó la palabra de Dios. La pregunta ahora para ti y para mí, ¿cuán obedientes estamos siendo a la palabra de Dios? Es importante, queridos hermanos, que nosotros hagamos lo que la Biblia dice. Es importante que nosotros vivamos en armonía con lo que Dios dice en su palabra. No hay cosa más importante para el cristiano y no hay cosa más que agrade al Dios del cielo cuando usted y yo nos sometemos a su palabra. Aun cuando lo que Dios pida sea sencillo, sea mínimo, pero a eso tenemos que ajustarnos. El apóstol Pablo nos dice allí en el libro de Gálatas, aquí encontramos una advertencia del apóstol Pablo a esto tan importante que es el someternos a la voluntad divina. Gálatas capítulo 1, verso 8, mire lo que dice ahí. Gálatas 1, verso 8. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea qué cosa, sea anatema, sea maldito. No podemos escuchar algo que no venga de la palabra de Dios. Aunque lo diga alguno de nosotros, dice Pablo, alguno de los apóstoles, algún profeta, algún predicador, algún pastor, algún dirigente de iglesia, algún amigo, y aun cuando lo diga un ángel del cielo, un ser celestial, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, si no es lo que Dios dice en su palabra, usted y yo no debemos obedecer. Porque la desobediencia tiene su consecuencia. ¿Y cuál es la desobediencia? La paga el pecado en muerte eterna. Y Dios no quiere que usted muera. Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. En el mismo sentido, en 1 Corintios, el capítulo 11, dice el apóstol Pablo en el verso 14. Es 2 Corintios, no 1 Corintios. 2 Corintios 11, 14. Dice allí, y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo es astuto para engañar. Así como ese profeta dice que mintió y engañó, citando la palabra de Dios, palabra que no había recibido de Dios. Y eso fue fatal para el profeta al someterse a una palabra que no era la palabra de Dios y que provenía de una gente que estaba mintiendo. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar y creer cualquier cosa o a cualquier persona. Tenemos que asegurarnos que eso concuerde con la Sagrada Escritura. Y si concuerda con la palabra de Dios, podemos hacerlo. Pero si no concuerda con la palabra de Dios, queridos hermanos, no debemos someternos a aquello, porque iremos por mal camino. Jesucristo, hablando de lo mismo, dice en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Mire lo que dice allí. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Dice Jesucristo, el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿dónde está registrada para nosotros? Está registrada aquí en su palabra. Ahora, ¿cuán obediente usted y yo estamos siendo a la palabra de Dios? Frente a la administración de nuestra vida, a la administración de nuestros recursos, a lo que usted come o deja de comer, a cómo se viste, a cómo nos vestimos, a nuestras relaciones familiares, a nuestras relaciones sentimentales, a cómo estoy llevando mi vida sexual. ¿Estoy ajustándome a lo que dice Dios en su palabra? La palabra de Dios debe ser obedecida. Si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, queridos hermanos, vamos por mal camino. Vamos a enfrentarnos a ese león que destruyó al profeta y lo mató, y ese león que anda como, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Pero ni usted ni yo queremos muerte eterna, queremos vida eterna. ¿Cuál es el secreto para aquello? El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, hablando de la característica del remanente, hablando de ese pueblo de Dios, ¿no es verdad? Dice Apocalipsis 12, verso 17. Aquí se nos encuentra, o se nos muestra, este gran dragón que es el diablo, atacando a la iglesia y su remanente. Y este remanente que enfrenta la lucha final, ¿cuál es la característica que tiene? Apocalipsis 12, 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente, el pueblo de Dios en este tiempo. Los que, ¿cuál es la característica? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una de las características indispensables del pueblo de Dios, ¿cuál es? Es que guardan los mandamientos de Dios. Son obedientes a la palabra de Dios. Por muy mínima, ¿no es cierto?, por muy poca cosa que sea lo que Dios esté pidiendo. Si Dios dice algo, eso que Dios está diciendo, aunque nos parezca ilógico, eso usted y yo debemos hacer. Los que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿qué va a hacer el diablo? Los va a perseguir y los va a atacar. Pero los que guardan los mandamientos de Dios tienen un resultado magnífico. ¿Y qué nos dice Apocalipsis, el capítulo 22? El verso 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado, feliz, ¿quién es? El que guarda la palabra de las profecías de este libro. Porque aquellos que guardan, ¿no es cierto?, la palabra de Dios tendrán este privilegio de entrar a este cielo nuevo, esta tierra nueva, esta ciudad que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman y para todos aquellos que obedecen su palabra. ¿Por qué a nosotros como seres humanos nos resulta difícil obedecer? Yo no sé si esa es su experiencia, pero al ser humano nos cuesta obedecer sencillamente porque somos pecadores, tenemos tendencia al mal. Pero si Dios nos pide obedecer es porque eso es posible. ¿Y cómo es posible? En la medida que usted y yo nos aferramos a Jesucristo y nos aferramos a su palabra. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Ese mismo Jesús, por medio de Pablo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios nos pide obediencia, es que la obediencia es posible para el Hijo de Dios, para usted y para mí. ¿De qué depende? De que nosotros tomemos la decisión de ser obediente a Dios. Porque vale la pena obedecer a Dios. La obediencia es lo mejor para usted y para mí. Y termino con el pensamiento del salmista en el Salmo 119, el versículo 11. Dice lo siguiente: en mi corazón, dice el verso 119, verso 9, perdón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos puede evitar hacer desobediente? Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Hacer la práctica. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Que el Dios del cielo nos bendiga y nos ayude para no olvidarnos sus palabras. Recordemos la experiencia de estos profetas, de estos reyes. Muchos de ellos fueron desobedientes a Dios y hubo trágicas consecuencias para su vida. Si usted y yo aprendemos a ser obedientes a Dios, tenga por cierto que la misericordia de Dios estará con usted y conmigo. Y el Dios del cielo, que se regocija en salvarnos, también se va a regocijar algún día de estar con usted y conmigo en ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Para aquellos que aman, ¿no es cierto?, que aman sus mandamientos, y para aquellos, ¿no es cierto?, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios a cualquier precio. No nos olvidemos las palabras de Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana para amar a Jesucristo y amar su palabra. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a pedir que el Señor nos ayude para que podamos cumplir con esta obediencia al Dios del cielo y de esa manera, ¿no es verdad?, poder regocijarnos algún día con aquel que lo ha entregado todo por nosotros. Oramos allí, vamos a inclinar las cabezas. Padre, en esta hora te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por el registro de la historia bíblica.
y porque tú nos muestras a través de estos ejemplos que no hay nada más hermoso y nada más necesario para nuestra vida que ser obediente a ti y lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos en nuestra experiencia. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, sus propias dificultades. Y queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes para no cansarnos de luchar, para poder ser leales y fieles a lo que tu palabra nos pide. Para en respuesta al amor que tú has manifestado en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, en nuestro corazón existe el deseo sincero de rendirnos delante de tus pies y poder hacer tu voluntad bajo cualquier precio. Que la bendición del cielo esté con nosotros, y así como hemos leído en tu palabra, que tus dichos estén grabados en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayudes tú por medio de tu Santo Espíritu a poner en práctica lo que tu palabra nos pide y nos demanda. En el nombre de Jesús oramos. Amén.